Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 25 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1913 y más concretamente el día 25 de mayo, cuando el coronel austriaco Redl se suicidó disparándose en la cabeza. Durante los años anteriores, Redl había tenido una brillante carrera militar, escalando peldaño tras peldaño en los mandos del ejército austrohúngaro. Dotado de una especial inteligencia, llevó a cabo innovaciones radicales relacionadas con la tecnología avanzada para atrapar a espías enemigos. Sin embargo, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se descubrió que Redl podría haber actuado en contra de la ley mientras presidía la rama de contrainteligencia del Estado Mayor del Ejército Austrohúngaro. No resultaba claro que fuera culpable, ni mucho menos que fuera a ser juzgado por sus actos. Sin embargo, Redl era como oficial un hombre de honor y decidió quitarse la vida, dado que el deshonor lo estaba arrastrando a la ignominia. Solo tiempo después se descubriría que Redl había trabajado como espía para Rusia y que además era homosexual. Sin embargo, no parece que ninguna de esas circunstancias influyera en su decisión de suicidarse. Simplemente no había estado a la altura de las elevadas funciones que se le habían encomendado, y la única manera de enfrentarse con esa lamentable realidad era el suicidio. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la corrupción que caracteriza a la administración tributaria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, TEAC, José Antonio Marcos San Juan, alto cargo de la ministra de Hacienda María Jesús Montero y número 3 de la Hacienda Española, utiliza un testaferro para ocultar una sociedad instrumental donde esconde una parte de su patrimonio inmobiliario. Segundo, esta práctica no solo lo ayuda a evitar pagar los impuestos que debe, sino que además choca con lo que él mismo predica en sus conferencias sobre la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Tercero, así, Marcos San Juan usa al empresario Enrique Lahuerta Tornos como hombre de paja dentro de la sociedad Investment Belancuria Sociedad Limitada, donde el número 3 de Hacienda ha escondido, entre otros bienes, la compra de 2 viviendas en Huesca, 4 plazas de garaje en Valladolid y un coche de alta gama de la marca BMW. Cuarto, el 25 de abril de 2019, la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública, ya abrió una investigación al número 3 de Hacienda tras detectar que podía haber incurrido en las incompatibilidades que establece la Ley de Altos Cargos al tener una sociedad a su nombre. Quinto, tras haber recibido un requerimiento, Marcos San Juan respondió con un escrito de 7 páginas donde defendía la legalidad de su sociedad patrimonial. Sin embargo, 20 días más tarde se fue al notario para cesar como administrador solidario y en su lugar dejó a Lahuerta, que figura a día de hoy como administrador único. Sexto,
A pesar de su aparente desvinculación, Marco San Juan mantiene en la actualidad el mismo porcentaje de participación del 49,97% y continúa firmando documentos en representación de la sociedad mercantil. Séptimo. Así, en los últimos meses firmó una prórroga de contrato de arrendamiento con opción de compra de un chalet de su propiedad ubicado en Almudévar, Huesca, y el 2 de abril vendió 2 plazas de garaje que tenía en Valladolid por 19.000 euros, operación que posteriormente fue ratificada por la Huerta. Octavo. En ambas transacciones, el número 3 de Hacienda figura como representante de Investment Betancunia, sociedad limitada, aunque en teoría ya no era el administrador de esta sociedad. Noveno. Por añadidura, el chalet lo puso en alquiler hace varios años a través de otro socio suyo, Alberto Gómez Sánchez, quien desde la sociedad Cámara Urbana y Rústica Sociedad Limitada le ha estado gestionando el arrendamiento. Décimo. De esa manera, utilizando a personas interpuestas, a testaferros, Marco San Juan, el número 3 de Hacienda, se asegura una total opacidad para evitar que se sepa que en realidad es él quien está detrás de las inversiones y así poder evitar el pago de impuestos. Undécimo. La Huerta, el empresario al que el número 3 de Hacienda utiliza para controlar Investment Betancunia Sociedad Limitada, es un gestor con el que tiene una estrecha relación de amistad. Entre los años 2010 y 2012 fue director de Urbas, una inmobiliaria cuya directiva está siendo investigada por la Audiencia Nacional por estafa en una ampliación de capital irregular, además de ser el propietario de otras muchas sociedades. Duodécimo. Marco San Juan, el número 3 de Hacienda, también ha utilizado esta sociedad instrumental para facturar clases y conferencias impartidas en la Universidad de Cantabria. 13º. Betancunia Investment, sociedad limitada, fue fundada en el año 2003 cuando el número 3 de Hacienda era el delegado especial de la agencia tributaria en Cantabria. 14º. Mediante este tipo de operaciones, el número 3 de Hacienda no ha pagado a lo largo de 2 décadas los impuestos que le corresponden. 15º. Por añadidura, la ley de altos cargos, a la que está sometido desde que ocupa el cargo de número 3 de Hacienda desde junio de 2018, le impide contar con una sociedad de estas características. 16º. Esa misma ley tampoco le permite el uso de personas interpuestas o testaferros como hace en la actualidad apoyándose en la Huerta. 17º. Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses le pidió explicaciones hace 5 años al número 3 de Hacienda, este remitió un escrito donde acusaba a Flor María López Laguna, la directora del organismo, de llevar a cabo una investigación que literalmente no contribuye a levantar mi estado de ánimo. 18º. De manera prodigiosa y nada similar a como los buscabonus tratan al común de los ciudadanos, tras recibir el escrito del actual número 3 de Hacienda, se cerró la investigación sin llevar a cabo ninguna comprobación. 19º. El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, José Antonio Marco San Juan, número 3 del Ministerio de Hacienda, ocultó además a la Oficina de Conflictos de Intereses cuando le investigó hace 5 años que tenía una red de 12 salones inmobiliarios con 8 condenas judiciales por impagos de más de 200.000 euros. 20º. De todas las sanciones, la más voluminosa fue una de 180.000 euros que ha sido confirmada recientemente por el Tribunal Supremo. Además, se suman otras sentencias condenatorias, generalmente por no haber realizado pagos que se debían a terceros. 21º. La ley de altos cargos obligaba a Marco San Juan, número 3 de Hacienda, a declarar su participación en los 12 salones inmobiliarios. Sin embargo,
en el documento de declaración de bienes que remitió a la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública cuando tomó posesión del cargo, el número 3 de Hacienda no mencionó que era propietario de esas ferias y tan solo citó la patrimonial Investment Betancunia Sociedad Limitada, que, como desveló en su día el medio El Debate, utiliza para no pagar impuestos sobre su patrimonio. 22º. La participación de Marco San Juan en los salones inmobiliarios fue como persona física y no jurídica, por lo que estaba obligado a informar de ello en el apartado F4 del formulario, concretamente en el epígrafe titulado Acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios. El resto de la casilla, el número 3 de Hacienda, la dejó en blanco. 23º. Semejante conducta podría ser constitutiva de un delito de falsedad en un documento oficial al haber omitido datos en su declaración de bienes. 24º. De hecho, el Código Penal establece que será castigado con las penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometa falsedad. 25º. El debate ha intentado que el número 3 de Hacienda dé su versión de los hechos, pero su intento ha resultado infructuoso hasta la fecha. 26º. De forma bien reveladora, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, criticó severamente el uso de estructuras como la que Marco San Juan lleva utilizando más de 2 décadas para eludir impuestos. Lo hizo en 2015, pocos meses después de ser elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y 27º. En aquel momento, Sánchez afirmó en una entrevista en Informativos Telecinco que si yo tuviera en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. El caso de las acciones perpetradas por el número 3 de la Hacienda española ha puesto el dedo sobre una serie de llagas asquerosas y purulentas que caracterizan la lamentable actuación cotidiana de la agencia tributaria. La primera de esas llagas es que en España, como en otros países del mundo civilizado, la utilización de sociedades para llevar a cabo actividades profesionales y pagar menos impuestos fue total y absolutamente legal hasta la llegada al Ministerio de Hacienda del ministro Cristóbal Montoro. Profesionales de distinto tipo creaban una sociedad que les permitía descargarse legítimamente de gastos y que abría la puerta a que pagaran legalmente menos Hacienda. Fue Montoro el que decidió acabar con la legalidad y lo hizo no como debía, es decir, presentando un proyecto de ley que acabara con esa situación y que fuera aprobado en el Parlamento, sino que perpetró ese acto mediante un vergonzoso fraude de ley. Se sometió así a la agencia tributaria una consulta sobre estas sociedades y la agencia tributaria respondió que eran ilegales, en contra de lo que sucedía desde hacía décadas. De esa manera, no hubo que legislar como resultaba obligado y además se pudo someter a inspección a los dueños de estas sociedades por los últimos 4 años, obligándolos de manera retroactiva a pagar unas cantidades que legalmente no debían y a las que se sumaron sanciones e intereses astronómicos. El saqueo ilegal de millares de ciudadanos se presentó así de manera injusta y falsa como una lucha contra el fraude, y además quien lo hizo fue un ministro como Montoro, que amnistiaría a miles de verdaderos delincuentes fiscales y que fue el único de toda la Unión Europea que ocultó el contenido de los ciudadanos incluidos en la lista Falciani de evasores tributarios. Hace apenas unos meses, la Fiscalía Anticorrupción impidió que se investigara la conexión del despacho fiscal fundado por Montoro con redes de corrupción y soborno que hubieran llegado presuntamente hasta el mismo gobierno presidido por Mariano Rajoy.
La segunda llaga es que aquellos ciudadanos que han sido víctimas de este expolio y de otros semejantes, expolios a todas luces ilegales y concebidos en el fraude de ley, y que acudieron a la Administración de Justicia, se vieron obligados como primer paso a recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que no es propiamente un tribunal, sino una simple dependencia de la agencia tributaria que siempre da la razón a los buscabonus en contra de las víctimas contribuyentes, retrasando así por años que se pueda hacer justicia. Este órgano, de más que discutible utilidad y profunda injusticia continuada, es precisamente el que preside el número 3 de Hacienda, José Antonio Marco San Juan. La tercera llaga es que los sicarios de la agencia tributaria jamás rinden cuentas ante la Administración de Justicia. Ciertamente cobran sus bonus, pero no responden por sus acciones, y el hecho de que hace años se iniciara una investigación contra el número 3 de Hacienda y quedara en nada porque comunicó que le hacía sentirse mal, deja de nuevo claramente de manifiesto la veracidad de lo que afirmamos. Esos buscabonus pueden destruir el patrimonio, las empresas, el empleo, la salud y la vida incluso de sus víctimas, pero nunca jamás responden por sus actos. La cuarta llaga es que semejante estado de cosas se sustenta por añadidura en la acción de unos jueces de instrucción y de unos fiscales que deberían perseguir el delito, pero que en lugar de hacerlo respaldan a los buscabonus de la agencia tributaria para que cometan los actos más horribles en contra de personas inocentes y a la vez no persiguen jamás los delitos perpetrados por los buscabonus, como es el caso de José Antonio Marco San Juan, número 3 de la agencia tributaria. No vamos a esperar que José Antonio Marco San Juan se quite la vida como si fuera un hombre de honor de antaño como el famoso coronel Redel. Tampoco deseamos que lo haga. Sin embargo, sería de rigor que dimitiera inmediatamente, que fuera sometido a juicio y que cumpliera su condena como cualquier otro ciudadano de a pie, a veces de manera injusta, porque simplemente fue perseguido de forma criminal por sicarios de la agencia tributaria. Todo eso es lo que sería de rigor. Pero visto el control que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ejerce sobre la Administración de Justicia, sinceramente, no lo esperen ustedes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y no es extraño teniendo en cuenta los bonus que se entrega a los sicarios de la agencia tributaria y los que reciben también fiscales y jueces abiertamente prevaricadores. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.